Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Uruguay este domingo hay una consulta popular y se convierte en la práctica en un termómetro, en un medidor de la gestión del presidente Lacalle Pou. Los uruguayos acudirán a las urnas para decidir si derogan o no 137 artículos de una de las leyes centrales del gobierno, promulgada durante sus primeros meses de gestión en plena pandemia. Se trata de la Ley Urgente de Consideración, más conocida por sus siglas como la LUC. La norma limita el derecho a la huelga, establece la figura de apariencia delictiva, habilita los desalojos express y elimina la obligatoriedad de la educación inicial, entre otros aspectos cuestionados por unos sectores y también apoyados por otros. La oposición la rechaza y la votación será una suerte de plebiscito, como ya dije, del actual gobierno. ¿Qué implica esta decisión de los uruguayos? ¿El gobierno se legitima en su proyecto neoliberal de ganar la consulta y de perderla habrá cambios en su política? Para hablar del tema hemos invitado al politólogo Gabriel de la Cos, quien nos acompaña en esta ocasión. ¿Qué tal, Gabriel? Qué gusto tenerlo por acá. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. ¿En qué momento ocurre esta consulta? ¿Cuáles son las condiciones, el contexto en el que se da esta consulta y por qué se la plantea como una decisión del pueblo uruguayo? Bien, bueno, estamos en el segundo año del gobierno. El gobierno asumió en 2020, ganó las elecciones de 2019. Es un gobierno de una coalición de 5 partidos. Es un gobierno de derecha que tiene adentro sectores liberales, sectores conservadores, sectores de ultraderecha, algunos sectores de centro también. Y esta ley es una ley que se aprobó en plena pandemia, a mediados del 2020, con un paquete de medidas, como decía en la presentación, muy polémicas, que tienen que ver con el aumento de la represión, con la eliminación de la representación social en la educación, con disposiciones que intensifican la competencia contra las empresas públicas, con desregulación del mercado de alquileres a favor de los propietarios. Y esto se hizo usando un mecanismo de urgente consideración, que es un mecanismo de excepción que existe en la Constitución uruguaya, que obliga al Parlamento a un tratamiento rápido. Entonces eran un paquete de muchas medidas que se tramitó muy rápido por voluntad del Ejecutivo, y que eso desencadenó otro mecanismo previsto en la Constitución uruguaya, que es el referéndum contra una ley. La ciudadanía uruguaya tiene derecho a juntar firmas. Si se juntan las firmas del 25% del padrón, eso desencadena un referéndum. Y a lo largo de todo el año 2021 hubo una campaña muy fuerte por parte del movimiento sindical, de varias organizaciones sociales y más tarde del Frente Amplio, principal partido de oposición, para forzar este referéndum, y la Corte Electoral, después de validar las firmas, definió que el referéndum se hiciera ahora el 27 de marzo. Entonces, estamos al final de una campaña, estamos en un momento de mucha expectativa política, de mucha movilización política acá en Montevideo, donde está toda la ciudad llena de carteles y de manifestaciones y de caravanas. Entonces, es un momento muy especial. Claro, Gabriel, pero yo he escuchado las versiones, las posturas, incluso los pronunciamientos oficiales de autoridades del gobierno y quienes lo apoyan diciendo que esta ley se construyó en base a lo que la población pedía, una demanda ciudadana, que buena parte de lo que constituye la LUC efectivamente se construyó a partir de lo que la ciudadanía solicitaba. Si eso fue así, ¿hasta dónde tiene sustento? ¿Hasta dónde efectivamente también refleja lo que en las encuestas se plantea a propósito del referéndum? Bien, bueno, Uruguay es un país donde hay dos bloques políticos bastante parejos entre ellos. Por ejemplo, en la segunda vuelta el gobierno ganó por menos de 30.000 votos de diferencia, una diferencia muy, muy chiquita, menos un punto porcentual, más o menos. Efectivamente, la Ley de Urgente Consideración recoge el programa con el que ganó el gobierno actual, por lo tanto se puede decir que en 2019 eso tuvo por lo menos implícitamente un apoyo mayoritario. Lo que pasa es que, claro, una cosa es que gane un gobierno y otra cosa es que un paquete de medidas bastante fuertes se aprueben al mismo tiempo, con un mecanismo de urgencia en medio de la pandemia. Eso generó una reacción muy fuerte de la oposición, y si uno mira las encuestas ahora, el no a la derogación de la postura del gobierno tiene una leve ventaja de
2 o 3 puntos porcentuales sobre el sí a la derogación. Entonces va a ser muy parejo y no es nada evidente qué es lo que va a pasar en el domingo. Claro, pero parecería que incluso se va a repetir esta diferencia corta de votos que ocurrió en la segunda vuelta electoral también. Y ahí te pregunto, Gabriel, un elemento que es clave y aunque parecería que no incide, ¿hasta dónde, por ejemplo, la clasificación directa de Uruguay al Mundial el día de hoy puede influir en el ánimo de los uruguayos para apoyar o negar la ley que estamos hablando? Bueno, acá la selección es muy importante, la gente le tiene mucho cariño. eh, y el gobierno efectivamente hizo un intento de usar a la selección a su favor. Eh, de hecho, la papeleta de no es de color celeste y el eslogan de no es con la celeste ganamos todos. Hay que ver en qué medida eso se puede capitalizar. En Uruguay no es que la gente de una postura política está a favor de la selección y la de otra a contra. Todo el mundo más o menos le interesa el fútbol y creo que todo el mundo va a estar contento si Uruguay le gana a Perú. Y no me parece evidente que vaya a tener un impacto directo, aunque vaya uno a saber, estas cosas siempre son raras. Claro, entiendo perfectamente, pero te lo planteaba porque efectivamente he visto algunos comentarios y lo que mencionabas de la papeleta celeste y que todos ganan con Uruguay evidentemente estaba muy dirigido en función de lo que ocurrirá en el Mundial en general. Te planteo la otra pregunta al respecto entonces, Gabriel. ¿Por qué el gobierno se enfrenta a esto sabiendo que además con lo que está aprobando podría ser, digamos, con lo que está aprobado, con la ley que está aprobada, se generan incluso algunos procesos de retroceso, restrictivos de derechos humanos y que además están mal vistos por fuera de Uruguay y vistos por expertos en derechos humanos, como por ejemplo las facilidades que tiene para la represión y la otra es para el desalojo de personas de las viviendas, que son dos temas muy sensibles en cualquier parte del mundo? Sí, hay temas muy delicados en esta ley. Eh, Efectivamente, el capítulo que el gobierno llama de seguridad de la ley es un capítulo que, por ejemplo, en caso de que la policía mate a alguien, se presume la inocencia del policía, que introduce un delito de agravio a la policía, es decir, que es un delito, no sé, gritarle algo a un policía. También tiene un delito que pasa a ser delito cortar una calle, lo que potencialmente puede hacer que cualquier manifestación sea reprimida. Hay aumentos de penas para un montón de delitos, lo cual hace que las cárceles de Uruguay, que ya están muy hacinadas, Uruguay es de los países del mundo que más encarcelan proporción a la población, vayan a estar más hacinadas y más inhumanas aún. Entonces, sí, eso es un gran problema en Uruguay. La seguridad es un tema muy polémico. Es el tercer plebiscito que tenemos sobre el tema de seguridad. Hubo en 2014 y en 2019. Y las 2 veces anteriores las posturas más represivas perdieron. Vamos a ver qué pasa en estas. Pero bueno, sí, efectivamente, por ejemplo, hay un montón de organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado en contra de esta ley. Entonces veremos. También está el tema del desalojo, que sí es muy delicado. Es la disposición de la LUC lo que hace es, en el caso de los desalojos en los cuales el inquilino no tenga una garantía que pueda ejecutarse en caso de no pago, el desalojo es a toda velocidad, es en una semana más o menos. Imagínate lo que puede pasar, una familia se atrasa en el pago y queda en la calle en una semana. Eh, es una desregulación del mercado. Y bueno, después hay otro montón de discusiones, por ejemplo, que tienen que ver con el lavado de dinero. Se habilitan transacciones en efectivo de hasta $100.000 con esta ley, lo cual, bueno, hace que la gente que tiene $100.000 pueda andar con una valija de dinero por ahí haciendo transacciones. Son un montón de cosas que son muy discutidas y que, bueno, es verdad que también tienen su apoyo, porque hay una parte de la población, algo más, algo menos de la mitad, que efectivamente ha votado consistentemente, por ejemplo, a favor de medidas represivas. Entonces, bueno, no es evidente para dónde va a caer la moneda. Claro, pero Gabriel, esta ley está vigente. ¿Cuál ha sido el impacto de su aplicación? ¿Ya se puede contar, se puede hablar de la aplicación de esta ley y los efectos que ella ha tenido? Sí, efectivamente. Bueno, por ejemplo, ya hubo varios episodios de represión en manifestaciones, una en la terminal de ómnibus acá en Tres Cruces, otras en fábricas que habían sido ocupadas por los trabajadores. También hay un montón de denuncias de abuso policial, por ejemplo,
la Asociación de Defensores de Oficio salió muy fuerte a hacer un montón de denuncias. Eh, entonces sí, los efectos de la ley se están viendo. También es verdad que el gobierno la está aplicando parcialmente, también para afectar el resultado del referéndum. Por ejemplo, hay una de las disposiciones de la ley que regula el aumento de los combustibles. Genera un mecanismo automático de ajuste del precio del combustible, pero ese mecanismo dio que el año pasado combustible aumentó un 36%, creo, muy rápidamente, y eso produjo mucho descontento. Entonces el gobierno suspendió la aplicación de esa medida. Entonces, de algún modo, el gobierno está modulando la aplicación de la ley para que sus efectos más negativos no se sientan antes del referéndum. El tema es que si ganan, evidentemente después sí se van a sentir. Claro, para finalizar esta primera parte, Gabriel, de aprobarse el sí, es decir, la derogatoria de esta ley, su aplicación es inmediata, es decir, se elimina la ley. ¿Y cuál es la propuesta alternativa a esto? Porque la anterior tampoco es que garantizaba todo, porque efectivamente había algunos problemas según lo que dicen algunos entendidos. Sin duda. A efectos jurídicos, el día del plebiscito, si gana el sí, la ley queda derogada. Sí. Lo cual implica que va hacia atrás. Al momento no hay una alternativa. Los problemas que la ley legisla volverán al Parlamento. En el Parlamento hay una mayoría de derecha, entonces seguramente lo que haya sea una situación de relativo estancamiento y necesidad de negociación entre los diferentes sectores políticos, con la oposición y el movimiento sindical muy fortalecidos. Pero será un escenario de relativa incertidumbre y rearme político. Habrá que ver cómo los actores negocian, pero al principio la ley cae y eso tiene consecuencias a futuro para la agenda de reformas del gobierno. Por ejemplo, el gobierno tiene en carpeta una reforma neoliberal de mercado de la seguridad social y otra de la educación. Seguramente si pierde el referéndum esas reformas van a entrar en cuestión. Claro. Hagamos la primera pausa, Gabriel, y enseguida volvamos para ver en la perspectiva lo que ocurra con esto y además cómo se colocan las distintas fuerzas en este escenario. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando desde Uruguay con Gabriel de la Coste, quien nos ha comentado lo que ha implicado y en el contexto en que ocurre esta consulta popular del próximo domingo en Uruguay. Gabriel, si esto se considera ya desde ya como un termómetro del apoyo o rechazo a la gestión del presidente Lacalle, ¿hasta dónde la reconfiguración de fuerzas se ha ido consolidando en estos últimos meses, tomando en cuenta que incluso el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales, gremiales, han tenido un protagonismo no del nivel que se tuvo en sus tiempos, en sus mejores tiempos? Bueno, es una buena pregunta. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Las encuestas de aprobación al presidente le dan bastante bien, que alrededor de la mitad de la población sigue aprobando su gestión. La gestión de la epidemia de coronavirus fue bastante bien considerada por la población y ese es uno de los puntos fuertes del presidente. Y de hecho, un fenómeno que se está dando es que el apoyo al no, a la postura del presidente en el referéndum, es inferior a la popularidad del propio presidente. Es decir, el presidente no está pudiendo traspasar por completo su popularidad a su postura en el referéndum. En cuanto a la izquierda, bueno, la izquierda quedó muy golpeada su derrota en 2019 y tiene muchas dificultades para rearmarse. Hubo un congreso del Frente Amplio de autocrítica que produjo una serie de documentos. El Frente Amplio tiene un nuevo presidente que viene del movimiento sindical. Y bueno, yo creo que este referéndum, del mismo modo que efectivamente va a medir el poder del presidente y la capacidad del gobierno de seguir yendo adelante con su agenda de reformas, también va a medir en qué medida la izquierda se pudo recomponer de su derrota de 2019 y qué tanto es capaz de plantear, de formar una fuerza mayoritaria con perspectivas hacia el futuro. Pero eso está por verse. Por lo pronto, lo que sabemos es que el año pasado
el esfuerzo por juntar firmas fue muy exitoso, lo que quiere decir que no sabemos si es capaz de formar una mayoría, pero sí sabemos que es capaz de movilizar una parte importante de la población, porque convocar un referéndum es bastante exigente. Necesitas la firma del 25% del electorado y ese número se rebasó y se llegó hasta las 800.000 firmas en un país que, recordemos, tiene 3 millones de habitantes, de los cuales una parte obviamente no vota, por ser niños, bueno, qué sé yo. Entonces, es una situación donde, bueno, el domingo vamos a tener efectivamente un buen termómetro político de las fuerzas en Uruguay, pero al día de hoy no te lo puedo hacer con certeza. Claro, pero entonces, Gabriel, la otra pregunta que cabe aquí tiene que ver con el modo en que se asume estas consultas, porque voy a decirlo de la manera más frontal. Esto es una consulta incluso que revela y coloca una disputa incluso ideológica, que está bien, que está bueno, es bueno que ocurra. La pregunta es hasta dónde ha calado también en Uruguay esa restauración conservadora de la que hablaba en su momento Rafael Correa, que ha sido una plaga, voy a decirlo con mis palabras, en América Latina. ¿Crees que efectivamente también ha calado esa restauración conservadora en la sociedad, en el imaginario del uruguayo medio común? Bueno, en Uruguay nunca hubo una mayoría de izquierda avasalladora. Cuando el Frente Amplio ganaba con más o menos un poquito más de la mitad de los votos, que es con lo que ganó la derecha ahora. Entonces Uruguay tiene bloques parejos hace mucho tiempo, 20 años por lo menos. Efectivamente la derecha hizo avances importantes, políticos, pero yo creo que también se puede decir que ideológicos, que tampoco fueron avasallantes, ya lo dije, pero lo recuerdo, en 2019, al mismo tiempo que el gobierno de derecha ganaba su mayoría parlamentaria, en un plebiscito sobre la represión perdió, es decir, las medidas represivas fueron rechazadas por la población. Entonces es un poco ambiguo Uruguay en eso. Uruguay tiene una tradición progresista muy larga, que viene del principio del siglo XX. Entonces eso está por verse. No, la verdad es que no lo sabemos. Evidentemente el gobierno actual tiene sus apoyos, tiene apoyos mediáticos importantes, evidentemente tiene apoyos de sectores empresariales. Entonces no es que está solo el gobierno, tiene apoyos populares también, sobre todo en el interior del país. Entonces es algo que es difícil de medir. Efectivamente, en torno a mediados del tercer gobierno frente amplista, por 2015, 16, 17, 18, era palpable en Uruguay un avance de la derecha en muchos sentidos. Hoy creo que la situación es de contestación. Es una situación donde la derecha parece tener todavía bastante fuerza, pero la izquierda, bueno, está rearmada, está capaz de responder. Y bueno, y este referéndum de algún modo es una demostración de esa fuerza. El domingo vamos a ver qué tan lejos llegó o no. Claro, ¿y qué capacidad va a tener el gobierno de replantearse, reconfigurarse o reposicionarse en caso de la derrota, si es que ocurriera este domingo la derrota de la consulta por parte del gobierno? ¿Crees que efectivamente hay condiciones para replantearse o por el contrario se afirma teniendo una mayoría en el poder legislativo y por supuesto lo que acabas de mencionar, tiene a una élite empresarial y también mediática que lo apoya? Sí, el gobierno el lunes, si pierde, va a seguir teniendo mayoría legislativa, pero esa mayoría legislativa, recuerdo, ya lo dije, pero es importante remarcarlo, depende de una coalición de 5 partidos. Si la agenda del gobierno fuera derrotada, es posible que haya problemas en esa coalición, que el gobierno tenga problemas con sus aliados y tenga más problemas para hacer uso de esa mayoría legislativa. Faltan todavía 3 años, pero bueno, en 2023 ya va a empezar la campaña electoral para el 24, entonces es un momento bastante bisagra para el gobierno, que sabe que si no aprueba sus principales reformas en los próximos meses va a tener muchos problemas para hacerlo en campaña electoral. Entonces yo creo que el referéndum va a ser bastante definitorio para la agenda del gobierno. Claro, por supuesto, si gana pasa lo contrario. También es cierto que no es la primera vez que hay un referéndum de este tipo, ya pasó en los 90 y en los 2000. En los dos casos pasaron cosas parecidas, que es que el gobierno no es que se tambaleó. En Uruguay, felizmente, desde que terminó la dictadura, los gobiernos terminan sus periodos constitucionales, todos. Entonces, en ese sentido, no debería haber ningún problema. Pero en los dos casos en los que los gobiernos perdieron plebiscitos
a mitad de su periodo. El resto de su periodo tuvieron grandes problemas para legislar y las oposiciones salieron muy favorecidas al punto de que las elecciones siguientes, en los dos casos, los oficialismos perdieron. Ya, ahora, si es que ganara el gobierno, por el contrario, te planteo una interrogante que tiene que ver con que, primero, se aprueba la ley, se sostiene la ley con todo lo que hemos hablado, pero segundo, también tiene en carpeta el presidente Lacalle, tiene en carpeta otros proyectos que tú ya los mencionaste, hasta dónde efectivamente se va a profundizar no solamente el modelo, sino el régimen neoliberal y qué poder de resistencia van a tener los sectores más afectados, trabajadores, gremios, los vecinos, el incremento de los combustibles que está establecido en un modelo de alguna manera perverso también, pues, según dicen los expertos, que garantiza ingresos al Estado, pero no le garantiza mejores condiciones de vida a los uruguayos. Bueno, evidentemente, si el gobierno, si él no gana, si la ley no se deroga, el gobierno va a interpretar eso como un apoyo popular a su agenda y va a acelerar el trámite legislativo de sus reformas. Entre ellas, las más importantes son las de la seguridad social, que en Uruguay es un sistema mixto, pero con mucho peso del sector público, y que es un sistema solidario, y que evidentemente el gobierno tiene planes de aumentar el peso del sector privado y de los aportes individuales sobre el sistema solidario, lo cual evidentemente va a llevar a un sistema más desigualitario. Eso, bueno, evidentemente el gobierno va a pisar el acelerador y va a tener muchos menos incentivos para escuchar a la oposición y sus presiones. ¿Qué capacidad de respuesta van a tener ante eso los sectores populares? Está por verse. Yo creo que una derrota va a ser dura para la izquierda, pero no completamente sorpresiva. Las encuestas van un poco adelante, no poco, entonces no sería una gran sorpresa un escenario de derrota, especialmente si fuera una derrota ajustada. Y bueno, habrá que seguir. La militancia siempre se rearma, el derecho constitucional a hacer plebiscitos la ciudadanía la va a seguir teniendo, y creo que va a estar en juego, porque evidentemente una reforma de la seguridad social que toque el bolsillo de mucha gente y el futuro de mucha gente va a producir respuestas. Mirá lo que le pasó a Macri hace unos años. Entonces, está por verse. El futuro, creo que en todo el mundo, es muy incierto. Las situaciones políticas son muy disputadas y yo no creo que en Uruguay, por perder el referéndum en sí, el bloque de izquierda, con su capacidad de convocatoria de más o menos la mitad de la población, vaya a desbaratarse. Pero bueno, evidentemente va a ser debilitado, sí. Ya, y la última pregunta entonces, Gabriel, tomando en cuenta esto que acabas de mencionar, también se me ocurre pensar en dos cosas. La primera, efectivamente el gobierno puede acelerar, pero la otra, si quisiera acelerar, ¿crees que las condiciones mundiales, lo que está pasando con la pospandemia y lo que ocurre con el conflicto en Ucrania, le permiten una mejor maniobra para aplicar un modelo de esta naturaleza y de este rigor, tomando en cuenta que hay una enorme restricción en el campo externo para Uruguay, incluso para América Latina en general? Esa es una gran pregunta. Hay mucha incertidumbre. Uruguay en algún sentido está yendo a contramano del mundo. Si uno mira Europa, Estados Unidos, China, ve avances del control del Estado sobre la economía y retroceso de las históricas políticas neoliberales. En Uruguay, todo lo contrario, hay un avance muy fuerte de las políticas neoliberales a contramano de lo que está pasando en otros lados con la pandemia. También es cierto que las materias primas que exporta Uruguay, la soja, la carne, están en muy buenos momentos de precios, lo que va a hacer que el gobierno va a tener algo de margen para recaudar y por lo tanto para gastar, salvo que tenga políticas de autoridad muy severas, que hay que ver hasta qué punto son socialmente sostenibles. Y después, bueno, en un escenario de incertidumbre mundial muy grande, donde también se ven en todo el mundo descontentos sociales, inestabilidad, incluso grandes manifestaciones. Hay que ver qué tanto el gobierno es capaz de sostener un programa de reformas neoliberales y ajustes. Creo que eso va a estar en disputa y en discusión independientemente del resultado del referéndum, aunque el resultado del referéndum va a ser una medición de fuerzas importantes para ese escenario. Claro que sí. Gracias, Gabriel. Un abrazo a la distancia. Muy importante lo que acabas de mencionar y además pendientes de lo que ocurre el domingo. Te volveremos a molestar para hacer el análisis de estos resultados. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Gracias a Gabriel de la Costa a propósito del referéndum, de la consulta popular del domingo próximo en Uruguay, de la cual usted tendrá también un reporte inmediato, permanente y regular de información aquí en Telesur. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.